5 hacia un miedo escalofriante, historias ocultas y sobrenaturales de traileros malditos en MXICO. En la oscura y abandonada esquina de un barrio olvidado de la Ciudad de México, un tráiler desvencijado susurraba secretos que solo la noche podía escuchar. Clara Morales, madre de 3 pequeños, había aprendido a temer cada sombra y cada ruido. Su vida era una constante lucha. Trabajaba incansablemente en un comedor comunitario, esforzándose por llevar algo de alimento a sus hijos en un lugar donde la violencia se desataba cada tarde, convirtiendo su hogar en una prisión de miedo y desesperanza. Pero esa noche, algo diferente alteró el aire, un sonido extraño provenía del tráiler, era como un lamento susurrante que reverberaba en el silencio. El corazón de Clara se detuvo. Recordó las leyendas que corrían entre sus vecinos, hablaban de vehículos malditos, de almas en pena atrapadas en cuerpos de metal. ¿Eran solo supersticiones, o habría algo más? Se maldijo por dudar, pero el temor crecía. A medida que las noches avanzaban, los ruidos se volvían más intensos, hasta que sus propios hijos comenzaron a tener pesadillas. Les decía que todo era solo un juego de su mente, pero en su pecho, la incomodidad se volvía un terror palpable, los días se convirtieron en un ciclo de angustia, el miedo se arrastraba por los rincones del hogar. Clara escuchaba susurros en la oscuridad, miradas inquietantes desde las ventanas. Y así, cuando sus hijos desaparecían por momentos, su corazón parecía paralizarse. Era como si la sombra del tráiler se estirara hacia ellos, buscando devorarlos. Desesperada, decidió acudir a la policía, pero su llamado solo resonó en el vacío. La corrupción era palpable, las caras de los oficiales impasibles como piedras. La única respuesta que recibía eran miradas de desprecio y risas ocultas, mientras sus palabras se desvanecían entre murmullos de burla. Así, el traicionero tráiler se hacía más monstruoso, una sombra que arrastraba su vida hacia la desesperación. Un día, Clara decidió investigar. Con el símbolo de la esperanza marchitando su ser, se adentró en historias de rituales oscuros que la comunidad había enterrado en el olvido. Cada historia la dejaba sin aliento, una revelación escalofriante surgía detrás de cada fachada. El tráiler era el centro de algo aterrador, un lugar donde el miedo solía reunirse, donde seres oscuros se alimentaban de las almas que la vida les había despojado. Recordó las advertencias de sus vecinos: no te acerques, te robará a los niños. Pero Clara no podía permanecer inactiva, mientras la noche caía sobre el barrio, con una ansiedad insoportable. Clara se armó de valor y se acercó al tráiler. Su corazón latía desbocado, su mente gritaba que era un error. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió la oscuridad y el silencio profundo. Era de uno de sus hijos, resonando como un eco en su interior, y su mente se inundó de pánico. El terror se apoderó de ella. ¿Habría llegado el momento en que el mal la atraparía? ¿Podrá desenmascarar lo que guarda el tráiler antes de que todo se consuma en un horror real? ¿O la verdad la llevará a un abismo del que no podrá regresar? Los ecos de ese grito rasgaron el aire como cuchillos afilados, haciendo que Clara retrocediera un paso, paralizada por el terror. Instintivamente, giró sobre sus talones y corrió en dirección a su hogar, su mente nublada de miedo. Sus hijos, solo niños, tenían que estar a salvo, lejos de la oscuridad que acechaba en cada rincón. Pero al llegar a casa, un silencio ominoso la envolvió. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían reírse de su ansiedad. Clara gritó los nombres de sus hijos, pero el eco de su voz se perdió en la noche, tragado por la atmósfera densa que lo rodeaba todo. Sin respiro, revisó cada habitación, cada rincón, solo para encontrar vacíos. Su corazón latía como un tambor ensordecedor, y una sensación de desesperación la invadió. Y si el tráiler ya había reclamado a uno de ellos, con cada segundo que pasaba, su miedo se transformaba en una mezcla de impotencia y furia. Sus pies la llevaron, casi sin pensar, de regreso al tráiler. El aire frío cortaba su piel como cuchillas, pero no podía retroceder. Su mente estaba llena de las historias sobre el tráiler, de los susurros que había escuchado. Era hora de enfrentar lo que tanto había temido. Al llegar al vehículo, vio que la puerta estaba entreabierta. Algo dentro la llamaba, como si la sombra de aquel tráiler estuviera extendiendo sus garras hacia ella. La curiosidad la picó,
pero el temor pulsaba en su pecho. Clara respiró hondo y cruzó el umbral, cada paso resonando en sus oídos como un eco de agonía. El interior era más aterrador de lo que había imaginado. La luz apenas iluminaba el espacio, revelando un caos de objetos olvidados, juguetes rotos y recuerdos de vidas abusadas. Al doblar una esquina, encontró un espejo sucio. Una imagen reflejada la sacudió, 3 figuras pequeñas, sus hijos. Estaban allí, pero distorsionados, con rostros alargados y ojos vacíos que parecían implorar ayuda. Un alarido desgarrador brotó de sus labios. De pronto, el aire se volvió pesado, y Clara sintió una presión profunda en su pecho. Algo la observaba, esperaba. Una risa suave, casi infantil, flotó por el aire, y el frío la envolvió por completo. El lamento del tráiler creció, convirtiéndose en un coro de voces que hablaban en un idioma desconocido. La desesperación se adueñó de ella, sabía que debía encontrar a sus hijos, pero a cada instante, la sombra oscura se acercaba más. Mamá, un grito desgarrador surgió de las profundidades del tráiler, un eco familiar que le partió el corazón. Clara se lanzó hacia adelante, buscando el origen de la voz, pero las paredes parecían moverse, creando un laberinto de pesadillas. Tienes que ayudarnos, la voz decía, resonando con una mezcla de miedo y súplica. Finalmente, se enfrentó a una puerta cerrada al final del pasillo. Clara sintió que era un umbral hacia la salvación o la perdición. La abrió de golpe, y una luz azulada brotó de su interior, bañándola en una atmósfera espectral. Pero al cruzar, se dio cuenta, horrorizada, que no estaba preparada para lo que descubriese al otro lado. Los niños estaban allí, pero sus ojos miraban a través de ella, rodeados de sombras danzantes que parecían cobrar vida. Con un grito ahogado, Clara se dio cuenta de que algo más había tomado forma entre ellos, un ente malvado que se alimentaba de sus esperanzas. El miedo recorrió su espina dorsal, y justo cuando estaba a punto de gritar su nombre, la criatura se volvió hacia ella. ¿Qué quieres de nosotros? Déjalos en paz. Esta vez, el sonido del tráiler se transformó en un profundo rugido, y Clara comprendió que la batalla por sus hijos había comenzado. Pero, ¿podría enfrentarse a aquellos demonios y salvarlos antes de que todo se desmoronara? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, su corazón palpitaba con fuerza. Aquella noche, el verdadero horror apenas comenzaba. El rugido del tráiler vibraba como un trueno en la noche estrellada. Clara sintió que toda su vida se desmoronaba, cada suspiro de sus hijos resonando en su mente como un eco de dolor. La criatura se movió, sus formas grotescas se retorcían en la penumbra, y su mirada, vacía y hambrienta, se centró en Clara. No son solo mis hijos, murmuró, sintiendo como el frío recorrió su cuerpo como un viento helado que anunciaba la tormenta. La sombra parecía alimentarse de su temor, danzando a su alrededor, creando un espectáculo macabro. Mamá, ayúdanos, la voz de su hija, Ana, atravesó la niebla de terror que la envolvía. Las figuras de sus hijos dieron un paso adelante, como si intentaran alcanzarla, pero una barrera invisible los mantenía cautivos. La criatura los mantenía en este mundo, alimentándose de su tristeza. No puedo dejar que esto continúe. Clara tomó una decisión, impulsada por una furia que ardía en su interior. No puedo dejar que te haga esto. Se lanzó hacia la figura difusa, su grito resonando como un llamado a la resistencia. La tensión en el aire se palpaba, como si el tráiler estuviera sosteniendo la respiración, esperando el desenlace, pero la criatura, al oírla, dio un paso adelante, haciendo que el suelo temblara. Su forma se definía cada vez más, un horror hecho de tinieblas y susurros. No puedes salvarlos, Clara, ellos son míos. Dejó caer la voz, un susurro serpenteante que parecía penetrar en los huesos de Clara. El pecho de Clara se apretó, pero ya no había tiempo para dudar. Con cada paso que daba hacia adelante, sus hijos estaban más cerca, la conexión entre ellos, aunque frágil, era su única esperanza. No dejaré que te lleves sus almas. No, gritó mientras empujaba a la criatura con toda la fuerza que pudo reunir. Pero al hacerlo, sintió un dolor punzante en su cabeza, como si 1000 agujas se estuvieran clavando en su mente. La sombra la estaba atacando desde adentro, desgarrando su voluntad. Déjalos ir, susurró, temblando de miedo, pero primero debían ser liberados.
Se concentró en el amor que sentía por ellos, en cada risa compartida, en cada abrazo que llevaron a cabo. La luz azulada que emanaba del cuarto comenzó a tintinear, como si respondiera a su llamado. Poco a poco, una energía empezó a formarse a su alrededor. La luz creció, envolviendo a sus hijos. Sus figuras comenzaron a tomar forma, sus miradas volviendo a ser las de los pequeños inocentes que había conocido. La criatura gritó, un chillido desgarrador que reverberó en cada rincón del tráiler. Mamá, los niños gritaban, sus ojos llenos de vida y esperanza. Pero el ente no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Clara sintió que estaba al borde de la locura, pero no iba a rendirse. Apretó los dientes y extendió sus manos hacia la oscuridad que amenazaba a su familia. ¿Qué quieres de nosotros? Regresa a las sombras. Una grieta se abrió en la forma de la criatura, incapaz de soportar la luz que ella emanaba. Los gritos que surgieron de la criatura parecían llenar el aire de agonía. Justo cuando parecía que Clara podría triunfar, una sombra más profunda emergió detrás de ella, tomando forma, algo aún más siniestro que lo que había enfrentado. Clara sintió el latido del horror en sus venas. La batalla podía no haber terminado. Miró a sus hijos, sus rostros llenos de amor y terror. Y en ese instante, comprendió que había un precio que pagar. Saldremos de aquí, lo juro. Clara proclamó, pero mientras se preparaba para enfrentarse a este nuevo ataque, la luz comenzó a parpadear, cada vez más débil. Lo que no sabía, era que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, esperando pacientemente en la oscuridad que aún rodeaba el tráiler. ¿Podría Clara enfrentarse a lo que se escondía en las sombras y salvar a sus hijos, o perdería también su propia luz en la lucha? La oscuridad se cerró como un manto pesado sobre Clara. Su luz, ahora apenas un susurro, parecía ansiar un respiro, pero el nuevo ente, aún más aterrador, llenaba el espacio con una presión palpable. Las formas de sus hijos luchaban por mantenerse firmes, pero la sombra devoradora a su alrededor parecía más potente. El grito de la criatura resonaba, un eco que vibraba en sus huesos, haciendo que su corazón palpitara desenfrenadamente. ¿Qué es esto? Clara pensó, un sudor frío recorriendo su frente. La desesperación apretó su pecho, amenazando con hundirla en una oscuridad aún más profunda. Un movimiento grotesco detrás de ella capturó su atención. La nueva figura se distinguió con contornos más definidos, como si tomara forma de lo que era un recuerdo olvidado, algo que había dejado atrás o perdido de vista. ¿Quién eres?, preguntó, el miedo apoderándose de su voz. Pero la sombra solo sonrió, una sonrisa cruel que no podía ocultar su malignidad. Soy la madre de todas las sombras, dijo, su voz un susurro helado que se arrastraba por la piel de Clara. He estado aquí mucho antes de que tú llegases. He sido testigo de cada pérdida, de cada lamento y ahora, tus hijos son míos. Clara luchó contra la realidad que estaba ante ella. No. No los dejaré. No te pertenezco, gritó, aferrándose a una esperanza que se desvanecía como humo entre los dedos. Pero la otra figura se acercó. Con cada paso, el frío aumentaba, calando hasta los huesos. Era como un eco de sus propios miedos manifestándose en una forma tangible. ¿Acaso no lo entiendes, Clara? Ellos son parte de esta oscuridad. Siempre lo han sido, afirmó la sombra antigua, extendiendo su mano esquelética hacia los niños. Ella sintió la tentación de rendirse, de dejar que la tristeza la envolviera, pero recordó sus sonrisas, los momentos juntos, el amor que la había motivado a luchar. Nunca será su madre. Clara se impulsó hacia la luz que una vez había invocado, enfocándose en la conexión que mantenía con sus hijos. Cada rayo de amor que sentía se transformaba en fuerza, desafiando la oscuridad. La luz comenzó a brillar de nuevo, chisporroteando como una llama en viento tormentoso. Pero la criatura avanzó, como un mar que trataba de tragarse al sol. Eres una imprudente. La verdadera oscuridad siempre se impondrá, dijo la sombra, mientras la luz titilaba, amenazando con apagarse. Clara sintió que la energía se desvanecía, cada intento parecía contraerse, cada grito hería su ser. Una realidad absoluta se estaba formada, la sombra era más fuerte de lo que jamás imaginó. No tengo miedo, dame de nuevo a mis hijos. Clara se lanzó hacia la sombra. El amor que estaba en su interior creció,
abrumador, como un torrente de luz purificadora. Un instante de claridad iluminó su mente, el eco de sus recuerdos animó su espíritu, dándole la fe necesaria, pero la sombra ladraba burlas, disfrutando de la lucha, retorciéndose a su alrededor. Clara podía sentir su poder arrastrándola hacia el abismo, como un laberinto sin salida. Los rostros de sus hijos, reflejos de pura vulnerabilidad, estaban grabados en su mente. Si fallas, los perderás para siempre, susurró la sombra. En ese momento, Clara recordó que el verdadero horror no residía solo en la sombra que la acechaba, sino en el miedo de perder a sus hijos para siempre. Mamá salva a Ana y a Leo, gritaron en un alarido desgarrador. Las palabras resonaron en su corazón, inyectándole una energía renovada. No los dejaré ir. Nunca, gritó, mientras un estallido de luz emergía de su ser, contrarrestando la desesperación y la angustia en una explosión de fervor. La sombra titubeó, como si estuviera siendo empujada hacia atrás. Clara se atrevió a avanzar, la luz emanando con un poder inquebrantable, pero entonces vio algo detrás de la sombra, un objeto resplandeciente que pulsó intensamente, como el latido de un corazón. ¿Qué era? ¿Era la clave para derrotar a la sombra o un reflejo de su peor pesadilla? La batalla apenas comenzaba, y Clara aún no sabía si continuaría en la luz. O si caería, llevada por la oscuridad. La luz que brotaba del interior de Clara parecía un faro en medio de un océano de desesperación. A medida que se acercaba al objeto resplandeciente, la sombra la interceptó, atrapándola con una mano que emanaba un frío sobrenatural. La respiración de Clara se aceleró, su fuerza comenzaba a flaquear, pero la necesidad de salvar a sus hijos la impulsaba a seguir adelante. ¿No ves que es en vano? No puedes luchar contra lo inevitable, la sombra le susurró, disfrutando del pánico en sus ojos. Clara sintió que su pecho se oprimía, pero en ese instante, recordó el brillo de los ojos de sus hijos. No te pertenecen, gritó, en un acto de desafío que sorprendió incluso a la sombra. Con un último aliento de fuerza, Clara se adelantó, la luz en su interior creció, iluminando la penumbra. La sombra gritó, esa risa macabra resonó, reverberando en el aire helado como un recordatorio de su poder. Clara, alineando su mirada con el objeto resplandeciente detrás de la sombra, sintió como un hilo de conexión crecía. La luz se hacía más intensa, cada vez más pura, el silencio se rompió cuando la figura oscura se transformó en un torbellino de sombras allí mismo, intentando envolverla de nuevo. Tus temores son tus cadenas, se burló, mientras Clara se aferraba a su última visión, la imagen de Ana y Leo al borde de ese abismo sin final, asomándose aterrorizados. La luz, ahora un torrente, parecía responder a sus pensamientos. Lo que Clara podía percibir a través de la oscuridad era un objeto en forma de anillo, vibrante de energía. Sus corazones latían al unísono. Mis hijos, exclamó, saltando hacia adelante, al hacer contacto con la sombra, un grito desgarrador retumbó. La figura se retorció, como si la conexión entre su esencia y la forma de Clara estuviera siendo deshecha. Mientras el poder del anillo crecía, la sombra se descomponía en una niebla oscura, sus ecos malvados resonando hasta que se desvanecieron en el aire, pero de repente, la luz de Clara falló. La oscuridad se reagrupó, una risa eterna llenó el espacio, y la sombra volvió a tomar fuerza. Clara se dio cuenta de que aunque había derrotado a una faceta del horror, la madre de todas las sombras no había sido destruida, solo había sido retenida. Esto no ha terminado, Clara, esta oscuridad jamás te dejará en paz, resonó en su mente, como un eco de una advertencia ominosa. La penumbra pulsaba a su alrededor. Aún luchando por mantenerse en pie, Clara miró a su alrededor, buscando a sus hijos. Pero el frío había regresado, y ahora, la desesperación se multiplicaba. Se dio cuenta de que el objeto resplandeciente ya no brillaba, como si la esperanza que prometía hubiera sido consumida. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la desesperación, sintió un roce en su brazo. Era una de las manos de sus hijos, la calidez de su pequeño toque le recordó su razón de luchar. Mamá, ayúdanos, gritaron, sus voces entrelazadas en el aire, llenas de terror. Estoy aquí, murmuró Clara, sintiendo la luz fluir a través de ella una vez más. Nunca los dejaré ir. La sombra, ahora más furiosa que nunca, se abalanzó sobre los tres. Estáis condenados,
gritó la sombra mientras se preparaba para engullir a la familia. Clara, unida a sus hijos, entendió que la única forma de escapar era dejar lo que había creído cierto. Con todas sus fuerzas, cerró los ojos y gritó, «Juntos somos más fuertes que tú». Al abrirse, los tres estaban rodeados por una luz casi cegadora, pero cuando el resplandor se apaciguó, se dieron cuenta de que ya no estaban en el mismo lugar, el entorno había cambiado. Ahora estaban en un bosque denso, donde árboles retorcidos susurraban secretos oscuros y el aire cargaba una sensación de malignidad. ¿Era acaso un refugio temporal o un nuevo reino de pesadilla? La incertidumbre apretaba su corazón. Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Demasiado tarde para escapar, resonó una voz lejana en la brisa. La madre de las sombras ya había encontrado su nueva forma y su casa apenas comenzaba. Mientras la luna llena iluminaba el paisaje ominoso, Clara supo que la batalla aún no había terminado. Pero, ¿dónde estaban realmente y cómo harían para sobrevivir la próxima noche? El bosque era un laberinto de sombras y susurros, con el viento helado deslizándose entre los árboles, como si intentara comunicarles los secretos de ese lugar. Clara, sintiendo la firmeza de las manos de Ana y Leo aferradas a ella, avanzó cautelosamente. La desorientación la invadía. ¿Dónde estamos?, preguntó, pero su voz sonaba distante, casi irreconocible. De repente, un trueno retumbó por encima de ellos, como un grito de advertencia. El cielo se oscureció aún más, y Clara sintió una punzada en el pecho. Un horror primitivo empezaba a expandirse en su interior, y el eco de la risa de la sombra reverberaba en su mente. «No te dejaré ir», murmuraba una y otra vez, como un mantra siniestro. «Mamá, tenemos que volver», exclamó Leo, sus ojos reflejando un miedo palpable. Ana, más tranquila pero igualmente asustada, asintió, buscando la luz en el rostro de su madre. Clara sintió su corazón apretarse. «No puedo, no ahora», respondió, mirando alrededor. Las sombras parecían moverse, danzando entre los troncos de los árboles. «Debemos encontrar un lugar seguro». Sin una dirección clara, caminaron hacia adelante, cada paso resonando con un eco de inquietud y pavor. Mientras se adentraban más, Clara notó que las sombras no eran solo sombras, eran figuras distorsionadas, rostros de personas atrapadas entre el miedo y la desesperación. Con el aire impregnado de sus lamentos, Clara se dio cuenta de que aquellos también eran prisioneros de la oscura presencia que había invadido sus vidas. De pronto, una noche estrellada dejó paso a una niebla espesa que comenzó a envolverlos. Clara apretó las manos de sus hijos, y su instinto maternal se activó, sintiendo que la sombra no solo la acechaba a ella, sino a su familia entera. «No miren atrás», gritó, olvidando que la advertencia era más para ella que para ellos. La niebla las rodeaba, y en su interior, un chillido ensordecedor emergió, como si de la misma superficie del suelo brotaran los gritos de aquellos que escaparon, pero jamás pudieron olvidar. Clara se detuvo, incapaz de avanzar, el terror la paralizaba. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó a la negrura que se cernía ante ella. «Deseo lo que es mío», susurró una voz etérea, deslizando la fría brisa a su alrededor. Las sombras comenzaron a tomar forma, difuminándose hasta convertirse en una figura que evocaba recuerdos lejanos y atemorizantes. Era un reflejo retorcido de Clara misma, sus ojos perdidos en la locura. «No somos tuyos», gritó Clara, recordando todo lo que había luchado por proteger. Pero la figura sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Tus brazos son más débiles de lo que crees y tus miedos te delatan». Clara sintió que el frío de la figura se filtraba en su piel. La desesperación se intensificaba, y ante ella, la figura retorcida se acercaba más, pareciendo susurrar sus peores temores. «Mamá», lloró Ana, el grito de su hija cortando la niebla en un momento de claridad. Clara giró, y al mirar a sus hijos, se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra la sombra oscura, sino también contra sus propios temores. ¿Podría realmente sobrevivir a esto? «No podemos rendirnos», exclamó, reuniendo cada resto de luz que aún quedaba en su interior. Pero la oscuridad solo se reía, alimentándose de la confusión y el miedo que emanaba. «¿Suena familiar?», preguntó la voz incesante, rozando su oído como un aliento helado.
Esto es solo el comienzo. La niebla comenzó a agitarse, un viento fúnebre empezaba a elevarse. Clara cerró los ojos, poniendo su fe en la unión con sus hijos. Pero el peligro acechaba más cerca, como un predator invisible. Intentando recobrar el control, Clara sintió un nuevo impulso de urgencia. De repente, un estruendo resonó entre los árboles, sacudiendo la tierra a su alrededor. Un brillo tenue comenzó a emerger ante ellos, como un faro en la penumbra. ¿Pero sería una salvación o una trampa? Hacia la luz, ahora, gritó Clara mientras la sombra venía tras ellos, deslizándose velozmente y con más sed de venganza, y mientras corrían hacia la resplandeciente esperanza, la pregunta resonaba en su mente, ¿realmente escaparían de la madre de todas las sombras? Una presencia oscura se agazapaba aún en las fronteras de su visión, esperando el momento justo para atacar. ¿Era esa luz su única esperanza, o les llevaría hacia un final más cruel? Mientras corrían, la luz titilante se hizo más intensa, convirtiéndose en un faro entre la bruma. Sin embargo, el viento helado soplaba con furia, llevándose consigo cualquier rayo de esperanza. Clara no podía dejar de mirar atrás, la sombra seguía en su persecución, formada por hilos oscuros que se retorcían y se alargaban, intentando atraparlos. Más rápido. No mires atrás, gritó, obligándose a sí misma a seguir adelante. El pánico alimentaba sus músculos, haciéndola correr más rápido de lo que creía posible. Ana y Leo iban detrás, sus respiraciones entrecortadas resonaban como tambores en el silencio opresivo del bosque. Clara se sintió como una loba, luchando por mantener a sus cachorros a salvo, contra una amenaza que no solo era física, sino también mental y espiritual. La luz final había dejado de parpadear y ahora destellaba con una claridad casi sobrenatural. Ante ellos, un viejo faro se alzaba, desvencijado y cubierto por líquenes, como si el tiempo lo hubiese olvidado. Sin embargo, la puerta, entreabierta, invitaba a Clara y sus hijos a refugiarse. Pero algo en su interior le decía que ese lugar, lejos de ser un refugio, podía ser la cárcel de una sombra aún más oscura. La figura retorcida permanecía cada vez más cerca. Los murmullos llenaban el aire, susurros de un pasado doloroso que resonaban con cada paso que daban hacia el faro. No dejen que te atrape. Las voces parecían advertirle, pero las piernas de Clara la guiaban hacia adelante, como si la luz hubiera ejercido un hechizo hipnótico. Al llegar a la puerta, apretó el pomo y empujó, encontrando en su interior un ambiente helado. La habitación principal estaba cubierta de polvo, con una escalera que se enrollaba por las paredes como una serpiente. La luz parecía brillar más en este lugar, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que observaban cada uno de sus movimientos desde las sombras. «Mamá, no quiero estar aquí», chilló Leo, aferrándose a ella. «Hay que seguir adelante», por favor, le respondió con una voz que temblaba, mientras buscaba calma en sus propios temores. La figura distorsionada se acercaba cada vez más, mostrando su rostro en la penumbra. Era una mueca grotesca que la miraba con ojos vacíos, sonriendo con sabiduría maligna, alimentándose del terror. «En este lugar, todos los que perdiste te esperan», murmuró la sombra, rozándola como un viento helado. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quería decir? Se giró para buscar a Ana, quien había retrocedido, grapada a la escalera, con la mirada fija en un punto en la oscuridad. Clara sintió su estómago dar un vuelco. «¿Ana?». La voz le salió un susurro. «Ana, ven aquí». Una risa se alzó detrás de ellas, un eco lejano de risas infantiles que helaron la sangre de Clara. Retrocedió, pero el espacio se cerraba, la niebla empezaba a infiltrarse en el faro, como un invitado no bienvenido. «Mamá, no puedo ir», decía Ana, incapaz de moverse. La figura retorcida se encontraba justo al lado de ella, atrayéndola con una llamada irresistible. «No», gritó Clara, extendiendo la mano. De repente, el suelo tembló, la madera crujió bajo su peso, y un grito desgarrador surcó el aire. El faro parecía cobrar vida, pero no en el sentido positivo. Las sombras danzaban, formando un torbellino de pánico, mientras Clara comprendía que el verdadero terror no estaba afuera, sino dentro. La figura distorsionada era creada por los miedos que ella misma había alimentado. «Ven conmigo, Ana. Tenemos que salir de aquí».
Mientras los ecos de la risa se intensificaban, un destello de luz atravesó la habitación, revelando un espejo antiguo en la pared, cubierto de telarañas. Clara se acercó, dándose cuenta de que en él, no solo reflejaba a su familia, sino a todos aquellos que había perdido. Mirarlo puede liberarle, sonrió la sombra, ahora más fuerte que nunca. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que lo único que podrían hacer era enfrentar su propio pasado, sus traumas más ocultos. Estaba lista para permitir que la verdad saliera a la luz, la sombra ya había lanzado su trampa. Clara tomó aire, comprendiendo que su lucha no había hecho más que comenzar. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Mientras se aferraba a sus hijos, un nuevo retumbar resonó, y la niebla comenzaba a llenar todas las rendijas, atrapándolos sin piedad. El faro, ahora un monstruo, se cerraba sobre ellos. Clara sintió la frialdad del lugar en su piel, pero también una chispa de determinación. Si esto es el final, que así sea, exclamó. Pero antes de que pudieran dar un paso, un grito desgarrador retumbó en el aire, un sonido que parecía provenir de su propio ser. ¿De veras crees que irás a escapar sin pagar el precio? La sombra se acercó lentamente, y una sombra más profunda se cernía sobre Clara y sus hijos. Mientras las emociones se desbordaban, solo se preguntaba, ¿qué precio tendría que pagar para enfrentar sus miedos y salvar a los que amaba? El silencio aterrador tomó el control, como una pausa antes de la tormenta. El aire helado se coló por las rendijas del faro, como si el propio edificio respirara miedo. Clara apretó a Ana y Leo, sin saber si el verdadero terror se ocultaba dentro de ellos, en la penumbra del lugar, o en el terrorífico rostro de la sombra que se acercaba. El eco del grito aún retumbaba en sus oídos, y su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el ritmo de su desesperación. «Mamá, estoy asustada», murmuró Ana, con los ojos tan grandes como platos, reflejando el pánico que había invadido el lugar. Clara intentó calmarla, pero su voz temblaba. «Todo estará bien, solo debemos ser fuertes», respondió, pero fue solo un intento fallido de convencerse a sí misma. La figura en la oscuridad se retorcía, transformándose en diversas formas de personas conocidas y desconocidas que parecían fluir hacia la luz reflejada en el espejo. Eran rostros de aquellos que Clara había perdido, miradas desoladas que la llamaban. «Vente con nosotros», decían al unísono, cada voz como un suspiro helado. La sombra detrás de ellos creció, alimentándose del miedo latente mientras Clara luchaba por no sucumbir a esa tentación. Se sintió añorando su presencia, quería sentir su abrazo, olvidar la tristeza, pero sabía que eso era exactamente lo que la sombra quería, tomar todo lo que le quedaba. «No», exclamó, cubriendo los oídos de los niños. Los ecos de esas voces dolientes se transformaron en un grito desgarrador que parecía atravesar su alma. «Sálvenme», resonó en el aire, pero no era solo un grito de auxilio. Era ella misma, un lamento reprimido que había guardado en su interior durante años. Se dio cuenta de que el faro, con todas sus sombras y ecos, se había convertido en un espejo de su vida, llevándola a un lugar donde sus propios miedos y pérdidas se unían. «Mamá, ayúdame», gritó Leo, atrapado en su propia vulnerabilidad. Clara observó que la sombra de Leo empezaba a alargarse, como un tentáculo que intentaba arrastrarlo hacia la luz del espejo. «No, Leo. Aférrate a mí. No te sueltes». Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, tiró de su hijo con todas sus fuerzas. Sintió una punzada en el estómago mientras recogía cada pedazo de determinación que le quedaba. Con un grito de rabia y desesperación, ella y sus hijos hicieron retroceder a la sombra, cerrando los ojos ante la imagen del espejo. Pero la visión era demasiado poderosa, al abrirlos, vio a la sombra transformada en una figura familiar, era su madre, sonriendo con tristeza. «No puedo dejarte ir», susurró, la voz resonando con dolor. Clara sintió un torrente de emociones al enfrentarse a la elección entre liberar a su propia madre o mantener a salvo a sus hijos, y el dilema la consumía. «No», gritó. «No estoy lista para perder más». El faro comenzó a temblar con la fuerza de su negación. Las luces titilaban, y las sombras giraban a su alrededor como un torbellino, un baile macabro de almas atrapadas. Fue el momento de decidir, iluminar su verdadera fortaleza o sucumbir ante la tentación de lo familiar.
La verdad nos hará libres, gritó Clara, recordando el amor que siempre había sentido por su madre. Sintiéndose más fuerte, se giró hacia el espejo y, entre sollozos, le habló. Te amo, pero no puedo perderme a mí misma más. La sombra, al escucharla, se detuvo. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de su madre, quien parecía disolverse en el aire, llevándose consigo a las voces perdidas. Las risas infantiles se apagaron lentamente, dejando solo un eco distante. El faro crujió violentamente como si fuera a derrumbarse. La niebla lo rodeaba, arropando la sala en una oscuridad apremiante. Pero Clara sabía que no podían quedarse ahí. Corramos, ordenó. Mientras giraban para salir, un último grito resonó en el aire. No puedes alejarte de mí tan fácilmente. La sombra tendió su brazo, empezando a transformarse en una figura aún más oscura y monstruosa. Una atmósfera asfixiante les envolvió. Clara apretó la mano de su hijo y levantó la vista, viendo cómo el espejo brillaba nuevamente como un portal. Sí. Lo rompemos, tal vez podamos escapar, pensó, pero sabía que eso implicaba un precio, un sacrificio. ¿Estaría dispuesta a perder su conexión con el pasado para salvar su presente? Las sombras y los ecos rogaban a su alrededor, como un coro de lamentos. El faro temblaba, y el tiempo parecía detenerse mientras Clara evaluaba sus opciones. Un silencio profundo reinaba, y en ese vacío, el eco de su propia angustia vibraba más fuerte que nunca, y ante la creciente oscuridad, Clara se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo con la sombra, sino dentro de ella misma. ¿Qué haría? ¿Derribar el espejo y enfrentarse a lo desconocido o sucumbir a la desesperación de un pasado que nunca dejaría de atormentarla? La decisión que tome podría definir su destino. El aire dentro del faro se volvió denso, cargado de una tensión que parecía palpable. Clara miró a Ana y Leo, buscando su aliento en la espalda de su madre, pero la luz del espejo interrumpía su pensamiento, centelleando como un faro caprichoso que los guiaba hacia lo desconocido. Aguanta, nunca olvides lo que somos. Clara instó, más para recordarse a sí misma que para alentar a sus hijos. Con una sacudida, soltó la mano de Leo y se avanzó unos pasos hacia el espejo. Sus pies se hundieron en el suelo de madera, cada tablón crujía como si el faro intentara advertirle sobre lo que había al otro lado. La sombra se retorcía y elongaba, girando y cambiando en un vaivén amenazante, pero Clara se plantó firme. Con un grito que atravesó los ecos del faro, exclamó, «No me llevarás contigo». La figura oscuramente luminosa frente a ella se desdibujó por un instante, el rostro de su madre apareció y desapareció entre susurros que la llamaban, ahora llenos de un poder corrupto. «Lo único que deseas, Clara, es el descanso eterno», decía una voz, similar pero distorsionada. «No». Aceleró el pulso de su corazón, pero a pesar del miedo, Clara sintió la firmeza crecer en su interior. Ella sabía que debía actuar, debía romper el ciclo de vinculación entre el mundo de los vivos y los gritos de los muertos. Tomó una profunda respiración y lanzó su mano hacia el espejo. El cristal se estremeció, devolviéndole un destello de luz reflejada que hizo retroceder a la sombra momentáneamente. «Leo, Ana, salgamos de aquí», gritó, volviendo a tomar la mano de su hijo, pero las sombras ya comenzaban a adquirir formas más definidas. Si antes solo habían sido susurros, ahora se convertían en figuras alargadas y sin rostro, cuerpo a cuerpo con su familia. Miradas vacías regresaban su expresión, risas burlonas resonaban a su alrededor mientras avanzaban lentamente. «No nos irás. Siempre vuelves». Las voces del pasado llenaban la sala, invocando los recuerdos que Clara había intentado enterrar. Fue como si el faro le recordara que ese lugar no solo albergaba fantasmas ajenos, sino los propios también. Con gesto decidido, Clara se desplomó al suelo. Las baldosas crujieron como un eco de su desesperación. «Debo romperlo, debo romper esto de una vez», pensó. Con su fuerza renovada, sacó una piedra afilada de su bolso, un fragmento de roca que había encontrado años atrás en el camino al faro. Eran quizás sus últimas esperanzas. «Si no tenemos nada que perder», murmuró, mientras levantaba la piedra con ambas manos. Los niños observaban asustados, incapaces de comprender lo que estaba a punto de suceder. El aire zumbaba y el faro temblaba,
todos los ecos que había escuchado se concentraban en un solo grito, aumentando la presión en su pecho. Por mis hijos, por mi futuro, gritó Clara, dejando que el peso de sus traumas la guiara. Bajó la piedra con todas sus fuerzas contra el espejo. El cristal chisporroteó, una grieta estalló en su superficie y, en un instante, la sala se llenó de un estruendo ensordecedor. Las sombras chillaron y se retorcieron, mientras la luz gris comenzaba a filtrarse de la grieta, pero en medio del caos, Clara sintió una fuerte sacudida. Como si algo la atrapara desde atrás. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante, alejándola de sus hijos. «Mamá», gritaron al mismo tiempo, pero el eco se perdió entre la luz. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió del espejo, tomando la forma de un hombre alto y delgado, de rostro pálido y ojos cada vez más oscuros. «Eres solo una intrusa, y esto es solo el principio», dijo en un susurro, mientras la luz del faro se desvanecía bruscamente. Clara se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra el pasado, también enfrentaba a algo más grande y temible. Con un grito de terror, se dio la vuelta, mirando la oscuridad que ahora se cernía sobre ellos. «¡Corre, corre!», gritó, empujando a Leo y Ana delante de ella mientras la figura avanzaba, dejando una estela de frío detrás, como si absorba la luz misma. Cada paso que daba Clara aclaraba la espesura del terror, pero cada vez que las sombras intentaban atraparla, ella se aferraba a sus hijos. Pero el tiempo se agotaba, las sombras estaban cada vez más cerca, y el faro empezó a desmoronarse a su alrededor. Clara sabía que esta pesadilla apenas comenzaba. ¿Podrán escapar la familia antes de que las sombras los devoren? ¿O el faro guardaba secretos aún más oscuros que los esperaban en la penumbra? La última batalla estaba aquí. Clara, con los gritos de sus hijos resonando en su mente, sintió que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. La figura oscura que emergía del espejo se acercaba, las risas burlonas de las sombras llenaban el faro, y la luz comenzaba a desvanecerse, dejándola en la penumbra. «No», gritó Clara con una fuerza renovada, su instinto maternal desbordándose. La presión en su pecho era abrumadora, pero no podía dejar que sus hijos quedaran atrapados en ese lugar. «Atrévanse a acercarse a mis hijos y lo lamentarán». La criatura, con sus ojos oscuros y una sonrisa malévola, se detuvo, sorprendida por la valentía de Clara. «¿Crees que tu amor puede desafiarme? Ellos son míos, siempre lo han sido». Las sombras vibraron a su alrededor, como si respondieran a la amenaza que Clara representaba. Aprovechando la distracción, Clara retrocedió un paso, arrastrando a Ana y Leo hacia la luz que aún brillaba tenuemente en el espejo. «Sujétense de mi mano, no pueden soltarme», exclamó. Sus hijos, llenos de miedo pero con la urgencia de la sobrevivencia, se aferraron a ella mientras el frío los rodeaba. El faro crujió, y el pánico apretó el corazón de Clara. Convencida de que no podía permitirse dudar, levantó la piedra que anteriormente había buscado, apretando su mano alrededor de ella. «Esto se acaba aquí», murmuró con determinación. Se dirigió hacia el espejo. «Las sombras no me poseen», gritó, dejando que toda su tristeza y su lucha se transformaran en un grito de guerra. Con un movimiento decidido, Clara lanzó la piedra contra el espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos, y en ese momento, una luz cegadora inundó el faro. Las sombras chillaron, retorciéndose en horror ante la repentina luz. «¡Corre!», gritó Clara, guiando a sus hijos a través de los restos del espejo, donde la luz se filtraba. Pero justo en ese instante, una sombra oscura emergió de entre los fragmentos, acercándose velozmente hacia ellos. «No te alejarás tan fácilmente», la voz sonó como un ulular helado, un impulso de protección llenó a Clara y, antes de que la sombra pudiera tocarlos, ella se giró bruscamente, levantando la mano. «Por mis hijos, por el amor y todas las pérdidas que hemos enfrentado». Se concentró en la luz que había emergido de los fragmentos, en la fuerza del amor que sentía por su familia. La sombra se detuvo, ofreciendo un último ataque, pero Clara solo pudo ver la peculiar mezcla de terror y miedo que surgía de su forma. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Pero nunca podrás deshacerte de mí». Aquella voz resonaba en sus oídos, un eco de los miedos que había ocultado. Sin perder tiempo, Clara y sus hijos comenzaron a avanzar hacia la luz, dejando atrás el miedo.
En el momento en que la alcanzaron, una explosión de energía iluminó el faro, desprendiendo el oscuro manto que lo cubría, como si fuera una liberación de las almas que habían quedado atrapadas. Las sombras desaparecieron, llevándose consigo los gritos y lamentos, mientras que el faro, una vez más, se transformaba en lo que había sido, un lugar olvidado, pero ya no amenazante. La luz del día finalmente se asomó a través de las ventanas abiertas, trayendo consigo el aire fresco de la mañana. Clara se giró, asegurándose de que sus hijos estaban a salvo, y en ese instante, el dolor y la angustia de las noches previas parecieron esfumarse. «Lo logramos», murmuró, abrazándolos con fuerza. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de alivio. «Nosotros no vamos a dejar que te atrapen otra vez», comentó Ana, con una valentía inesperada, mirando a su madre. «Exactamente», dijo Clara, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Estamos juntos en esto, siempre». Con el faro recuperando su esencia, Clara sabía que aunque la oscuridad había regresado a su lugar, aún quedaba un camino por recorrer. La verdadera batalla no era solo contra las sombras externas, sino contra los demonios internos que cada uno de ellos había enfrentado por su cuenta. Decidiendo que era tiempo de regresar a casa, Clara tomó la mano de cada uno de sus hijos, sintiendo una renovada esperanza. Lo que habían pasado solo las había unido más. Juntos, atravesaron el umbral del faro, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro lleno de luz, amor y posibilidades. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos leerlos todos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos fans comprenden su importancia.